Buenos días amigos, soy Pablo Rioja y estamos en una nueva edición de Fuego Político por Sintonía TV. En esta ocasión tendremos una entrevista muy interesante con Gastón Gaviola. Es director regional del diario Correo y además un historiador político muy entendido de los vaivenes de la política nacional. Sin embargo, vamos a empezar haciendo un breve análisis de las portadas de estos días. A ver si Control me pasa las portadas. Correo nos dice récord de contagios en Piura. Evidentemente la variable Omicron está golpeando fuerte al país y el norte, que es un punto de atractivo turístico en estas semanas por el verano, está viendo un incremento inmenso en los contagios del Omicron en el norte del país, principalmente supongo en las playas, en los centros de recreación. También un llamado a los jóvenes, ¿no? Traten de evitar estar juntos en lugares cerrados tipo discotecas, bares, karaokes, ¿no? Se disparan los medicamentos COVID también. Bueno, ese es en el Correo de la Libertad, es un efecto colateral de la pandemia, ¿no? Ante el aumento de los casos COVID-Omicron, evidentemente los medicamentos recetados para pasar el problema COVID han sufrido una demanda muy alta y ha traído esta consecuencia, ¿no? Correo Huancayo nos trae una noticia de muertes, ¿no? Un feminicidio. Hay que tener mucho cuidado con esto que es otra pandemia, ¿no? Es un tema social en el Perú, en Sintonía TV, en Fuego Político hemos tenido un programa dedicado a la no violencia contra la mujer. Es lamentable que en pleno siglo XXI, que en pleno 2022 sigamos teniendo este tipo de noticias. El Comercio nos dice 20 playas contaminadas. Definitivamente el derrame de petróleo del que sería responsable Repsol constituye el mayor daño ecológico del que se tenga registro en Lima, ¿no? Y ya tiene como consecuencia 20 playas contaminadas, ¿no? Expreso nos dice Guillén en el país de las maravillas. El ministro del Interior es un anciano que ha perdido el sentido de las cosas, no le hace caso a nadie, la verdad. El director de la policía hace lo que quiere y él está en otro mundo, en un universo paralelo. El abogado Abelino Guillén, que al parecer está ahí, impuesto por los caviares, vive en el país de las maravillas, mientras que en Lima y en el interior del país la seguridad ciudadana está por los suelos. La noticia dice: Mamani videos hunden a Kenji. Bueno, Mamani ya está descansando en paz, ha fallecido. Kenji, hasta donde sabemos, se dedica a vender jugos. No es una noticia de momento. Castillo sí firmará ley de fonavistas. La firme o no, los que vamos a pagar la ley de fonavistas somos nosotros, 42.000 millones de soles, no el señor Pedro Castillo. Perú 21, agárrate Pacheco, jefe de la SUNAT entrega su teléfono y prueba las presiones que sufrió de parte del secretario de Palacio de Gobierno. Bueno, a confesión de parte, relevo de pruebas, ¿no? Gestión. A 2 meses de las clases hay 21.718 colegios que necesitan arreglo total, es decir, tenemos más de 21.000 colegios que no están aptos para iniciar clases escolares, ¿no? La razón: trafican con salud de peruanos. Desaparecen medicamentos en las farmacias. Estos medicamentos evidentemente han sufrido una alta demanda y lamentamos. Acá deberían actuar las autoridades de salud, ¿no? Acá debería actuar el Indecopi, ¿no? Esta es la salud del pueblo. Si no hay estos medicamentos, ¿cómo afrontan los enfermos por COVID esta pandemia? El MEN, confirmado, jubilados cobrarán aumento. Ojalá sea cierto, porque juegan con el ánimo y el corazón de los pobres jubilados. ¿Algo más, Control? Nada más. Esas son las portadas del día de hoy que hemos comentado brevemente en Fuego Político. Ahora sí, iniciamos la entrevista a Gastón Gaviola. Gastón, muy buenos días. Muy buenos días, muchísimas gracias a todo tu público de Sintonía TV por estar acá. Lo primero que les quería comentar es cuando hablamos, tú me has presentado como historiador político y bueno, también exdirector del diario Correo para Ica, y siempre yo reviso mucho las redes sociales y lo primero que tú ves es que el presidente Castillo comete un desacierto de los muchos que ha tenido. Nos echaríamos el programa entero enumerándolos posiblemente. Dice, no, este es el peor gobierno de la historia. O sea, siempre tenemos el peor gobierno de la historia. No importa cuándo lo leamos, si lo leemos
hoy si lo leemos en el 2005, en el 2010 o en el 2040. Y lo primero que yo les digo es que hemos tenido, que para nada justifica lo que está sucediendo ahorita. Para empezar, el último escándalo es el derrame petróleo, y que las entidades del Estado no atan ni desatan, ¿no? Ya ha sido calificado como la mayor desgracia ambiental de la historia del Perú. Así es. En nuestros recientemente inaugurados 200 años de vida republicana, esto que estamos viviendo hoy es el peor desastre ecológico en nuestra historia. Pero volviendo a lo que yo iba, no hemos tenido peores momentos políticos, no ecológicos, políticos, y con presidentes que la han pasado peor, y con desbordes políticos cuando fueron las protestas que terminaron con la abrupta salida del señor Merino. Decían, este es el peor momento, esta es la peor crisis del Perú. Y yo siempre traigo a colación dos hechos que para mí son memorables y que destacan además lo poco que conocemos de nuestra historia. Hemos fusilado, no a uno, hemos fusilado a dos presidentes de la República, para que la gente lo sepa. Uno de ellos, el presidente más joven de la historia del Perú, Felipe Santiago Salaverry, que fue fusilado en febrero de 1836. Era un hombre jovencísimo, 28 años, y lo fusilan en la Plaza de Armas de Arequipa, luego de haber perdido la batalla de Socabaya en una de las tantísimas guerras civiles que el siglo XIX nos regaló a los peruanos. Hay una placa en la Plaza de Armas de Arequipa al respecto, incluso, ¿no? Exacto, hay una placa recordándola. Nuestras plazas de armas están llenas de recuerdos. Tú vas al Cusco y la gente se muere tomándose fotos en la plaza y no sabe que hay una placa que dice que debajo de ese árbol colgaron a la familia de Túpac Amaru y lo desmembraron. Y está la placa en el Cusco. Y esta de Arequipa que te digo también, como tú bien dices, señala dónde fusilaron a un presidente de la República. Y lo que es peor, no ha sido el único que hemos fusilado. En 1872 es esta famosa rebelión de los hermanos Gutiérrez, por un golpe de Estado al presidente Balta. Eran 4 hermanos, 4 coroneles militares. Cuando se dan cuenta, el gentío de la población, los vecinos de Lima se dan cuenta que lo que está sucediendo, agarran a uno de los hermanos, lo matan a palos, y en represalia los otros 3 hermanos, ¿saben lo que hacen? También fusilan al presidente de la República en su cama de enfermo, porque el presidente está enfermo. Le meten 4 tiros al presidente Balta. O sea, ¿de qué estamos hablando? Cuando dicen es el peor momento. No había debido proceso, no había derechos humanos, nada. No había debido proceso, le tocaron la puerta, está echado en su cama el volumen, entraron 4 soldados, apuntaron sus rifles y le volaron la cabeza. O sea, por Dios, estamos hablando de presidentes de la República. Y ahora hay malos periodistas, hay que decirlo, que han querido hacerse los graciositos, los chistosos. No sé si viste lo que sucedió con un diario de circulación nacional hace unos días, que un muchacho despistado o sin medir el peso de sus propias palabras, quizás porque... Un comentario inapropiado, ¿no? Absolutamente inapropiado. Llamar a un magnicidio, o sea, ni de broma, por más que claro, cuenta claro, privada claro. Y lo que Eso quieras, no debe ocurrir. Tú puedes estar muy en desacuerdo con la política del Ejecutivo, pero de ahí a llamar un magnicidio hay muchos kilómetros de diferencia, y creo que mal haríamos en celebrar este exabrupto, ¿no es verdad? Por más que tengamos la crisis de las Bambas, por más que tengamos cada 15 días creo que está renunciando un ministro. Ahora tenemos este desastre ecológico. Pues, si los problemas los vamos a empezar a resolver a balazos, ya se perdió todo el Estado de Derecho, pues, ¿no? Sí, eso también es bastante cierto. Ahora el tema es, ¿qué hacemos? ¿Por dónde está la salida? ¿Dónde están los cuadros? Para empezar, creo que uno de los principales problemas es, y creo que me paso de obvio, corrígeme si me equivoco, es la ausencia de cuadros en el Ejecutivo. Cuadros técnicos que te puedan, lo que decían los abuelos, tomar el toro por los cuernos, y no andar desvariando por aquí o por allá. Pero ahorita que menciona los cuadros técnicos, no sé cuál sea tu percepción. En el Perú existen, en mi opinión, 2 tipos de tecnocracias, ¿no? A ver. La que realmente trabaja y ha contribuido desde los 90
a sacar adelante al país desde el hoyo profundo en que se encontraba nuestra economía, ya que hoy ya están mayorcitos, están sobre 60 y pico de años, y viene una segunda generación, ¿no? Que es la tecnocracia que ha sido dominada o es dominada por los caviares, ¿no? Y que se han penetrado ya al Estado cuando la cosa estaba mejor, del 2000 en adelante, y nos están enmendando la plana y la historia, ¿no? Porque ahora resulta que lo que tenemos de 40 para arriba y nos acordamos de los 90 y no necesariamente apoyamos o simpatizamos con el fujimorismo, escuchamos una historia diferente de esta nueva tecnocracia, que ha sido parte del gobierno desde la transición de Paniagua, de Toledo, en menor medida de García, totalmente con Humala, se subieron a PPK y a Vizcarra lo coparon. Y con Sagasti, ni qué decir. No sé cuál es tu opinión al respecto. Yo creo que está dentro de la naturaleza de nuestra clase política lo que la muy limeñísima argolla. El Perú es un país centralista, o sea, ya lo decía Mariotti, el Perú es Lima y Lima es el Girón de la Unión, ahora, no sé, posiblemente Lima va a ser el café Haití o qué sé yo, pero sí, y vivimos en un mundo de argollas en el que el tarjetazo, la vara, el amigo, la llamadita, es la que te abre las puertas y es parte de estos copamientos que tú mencionas. Y eso se ve en la derecha, se ve en la izquierda, se ve en el centro. Yo creo que todos los que llegan al poder lo hacen por un tema de cuotas de poder, precisamente. Miremos en lo que está sucediendo en el Congreso de la República, que ahorita está con un peso preponderante de derecha, que sirve de contrapeso al Ejecutivo, que tiene un peso eminentemente de izquierda, y en los dos lados están tratando de agarrar todo lo que se puede. Y el Congreso, ni te digo de lo que eran los empleados fantasmas, y ni hablar de lo que son los copamientos que tú dices de la izquierda cada vez que han tenido acceso a poder, de la izquierda moderada, la izquierda extrema, y ahí va el tema de los cuadros, ¿no? Porque más pesa ser el amigo de, el cuñado de, el referido de, que su valor técnico. Y eso me hace acordar mucho a lo que sucedió en España hace casi un siglo, mira, en 1925, 1930, y es algo que me asusta mucho, es que España empezó a tener esa marcadísima diferencia entre derecha e izquierda que terminó reventando y convirtiéndose en la guerra civil española. Y que parió a Francisco Franco. Claro. Y que el resultado fue de Francisco Franco, ¿no? El generalísimo, claro, como le decían, es. como le gusta decir, y que Franco te fusilaba por el solo hecho de no hablar castellano. Si tú hablabas vasco, euskera o hablabas catalán, te fusilaban. O sea, era una derecha ultra radical que hizo retrasar, por ejemplo, los derechos de la mujer. Algunas personas dicen 2 o 3 generaciones. Y por otro lado, tenías a la izquierda súper radical que quemaba iglesias y fusilaba curas, porque decían de que el país no podía estar bajo el gobierno de la sotana, si tenías educación universitaria, la gente más radical de izquierda te tomaba como un enemigo de clase y también para el paredón. Entonces, no, sí, basta leer los discursos encendidos de la pasionaria, eran increíbles, ¿no? No, o sea, la pasionaria, esa señora, por Dios, qué miedo me da solo mencionarla. Y lo que me da más miedo es que siento que Dios no quiera, mira, toco madera en mi escritorio, Dios no quiera que terminemos metiéndonos en un tema parecido donde el radicalismo de derecha e izquierda es igual. Mira lo que hicieron con García Lorca. Lo fusilaron la gente de ultraderecha por ser homosexual. O sea, el delito de García Lorca fue ser gay. Y eso no puede ser delito, pues de ninguna manera eso puede ser delito. Es antinatural, ¿qué ejemplo le vas a dar? Va contra la familia, ¿qué ejemplo le vas a dar a los chicos? Señores, pero y le decían, Federico, vete del país, la derecha te quiere fusilar. No, si yo soy un poeta, ¿cómo van a fusilar? Eso sería una barbaridad, estamos en un país civilizado. Bueno, primero lo torturaron, lo vejaron y lo tiraron contra la tapa de un cementerio y lo fusilaron. Y como esas podemos hablar de 20.000 barbaridades, y acá en el Perú podemos hablar de la lucha eterna de Sendero Luminoso y las Fuerzas Armadas, y que cada uno piensa de que es bueno porque el otro hizo daño, cuando han habido excesos de los dos lados. Entonces,
Claro, Creo que pero en ese Estados Unidos no contexto hace hay salto al algo que otro, a ¿no? veces se confunde, no sé cómo lo miras tú, ¿no? A ver, Siempre el discurso de un sector de la izquierda es las Fuerzas Armadas abusaron. Y uno hoy entra a canales o a servicios de streaming como Netflix, Prime, y encuentras que el propio Ministerio de Cultura ha financiado una serie de películas claro. donde de las 5 que he podido ver, 4 están dirigidas a señalar los abusos de las Fuerzas Armadas y por lo menos 2 de ellas a romantizar a los terroristas. Entonces, eso no fue así. Claro. Yo lo No, que no, creo, para desde mi nada. humilde punto de vista, no soy historiador, no conozco en detalle, como tú sí lo podrías decir, es que ahí hubieron actos terroristas de gente excesivamente ideologizada, fanatizada, que consideró que el camino al poder era las armas y lo tomó. No le importó la vida de los que no pensaban igual y que la respuesta del Estado, en algunos casos, no como regla general, excedieron los parámetros de derechos humanos. Pero no Por podemos, supuesto. algo que fue una situación excepcional, convertirla en regla. Y 20 años después, venir a decir de que las Fuerzas Armadas y los terroristas están en lo mismo. Porque acá lo que ha pasado es una historia real que con preocupación, no sé cómo lo puedas ver tú, veo que se está desvirtuando y se está reescribiendo la historia, ¿no? O sea, Eso, hay gramscismo gente que al quiere grado hacer máximo. claro, como tú dices, hay gente que quiere hacer una narrativa de romantización, una nueva historia en el que esos criminales asesinos los quieren poner como, y abro comillas, luchadores sociales. Así es. Que puede efectivamente que haya nacido el tema como una reivindicación social ante evidentes e innegables ausencias del Estado, sobre todo en la zona altoandina del país, donde por supuesto hay gente que muere de frío, muere de hambre, los niños caminan con las patas al suelo, los calapatas que le dicen, ¿no? Con los piececitos ateridos de frío en las heladas, pero otra cosa es empuñar las armas y subvertir el Estado de Derecho y el orden social. Y efectivamente han habido excesos, lo que pasó en el cuartel Los Cabitos, la matanza del Santa, pero la gente se olvida, como tú dices, de que esto fue también parte de una respuesta de unas Fuerzas Armadas que se vieron de pronto desbordadas y que no sabían, que no justifico para nada los excesos. Si tú eres un profesional de la guerra, como es un soldado, tienes que saber cómo pelear. Pero nos faltó mucha calma ahí y frente al otro lado tenías estos salvajes que tenían la matanza en Lucanamarca. Por ejemplo, en Lucanamarca los terroristas le abrían el estómago con machete a las mujeres embarazadas para sacar los fetos y acuchillarlos delante de ellas. Horrendo, ¿no? Acostaban a la gente Horrendo. en el piso y les tiraban piedras de 5 o 10 kilos en las cabezas. O sea, ni siquiera bastaban balas en ellos. Y hay esta llamada, la entrevista del siglo que dio el líder criminal Guzmán, en el que él justifica la matanza en Lucanamarca y dice que era una lección que había que dar a quienes se oponían a él. O sea, era un baño de sangre que, ¿cómo lo parabas en ese momento? Haciendo discursos bonitos, no. Que se les pasó la mano es innegable y quienes son o sean hallados culpables, yo creo que sí deben responder ante la justicia, pero de ahí a criminalizar a todo el aparato de las Fuerzas Armadas me parece que media una distancia. Y la tendencia última es esa, ¿no? O sea, yo observo una contradicción justo sobre lo que hoy día, por ejemplo, veíamos en una de las portadas. Todos nos quejamos de la inseguridad, de la delincuencia, ¿no? Hay un desborde delictivo como consecuencia probablemente de la pandemia que ha malogrado pues la economía y que eso lamentablemente uno de los efectos colaterales es que en la calle empiezan a hacerse más permanentes los robos, los asaltos, etcétera, ¿no? Sin embargo, también, en el mismo modo y en la misma manera, hay un activismo muy fuerte para no criminalizar nada. Entonces, queremos que el Estado defienda a la población, pero atados de pies y manos. ¿Cómo ves la cosa ahí? Yo creo que le falta, desde mi punto de vista como periodista, les falta, digamos, una buena estrategia de comunicación. Porque ¿quiénes son los voceros, digamos, que uno asocia a la política de derecha slash Fuerzas Armadas? Dos señores oficiales de carrera, dos militares, concretamente dos marinos, que no saben comunicar. Entonces sus exabruptos
son Que además hablan como repetidos. militares, Claro, monocíllicamente, el porte. y hay que entrar al choque. Yo recuerdo cuando eh, el señor Daniel Urresti pasó de ser el alto comisionado para la lucha antidrogas en el 2013, se convirtió en ministro del Interior. Y dijeron, uy, qué bien, un militar, ministro del Interior, ahora sí salen los tanques a la calle a perseguir al que me robó el celular, que era una exageración, pero era parte de la desesperación. ¿Y cuál fue una de las primeras declaraciones de Urresti? Yo recuerdo que estaba trabajando en ese momento para un canal, en un noticiero, me quedé con la boca abierta. Urresti, señor ministro de Estado, dijo, yo lo que quiero es agarrar a los delincuentes y reventarles la cabeza a patadas. O sea, Y un no sé sector tú, Samuel, del pero público no puedes aplaudió, decirlo ¿no? como ministro de Estado. Claro, claro. O sea, Te aseguro que la gente lo aplaudió y lo quiso sacar en hombros de la conferencia de prensa. Pero no puedes decir eso como ministro de Estado porque además le das armas al que quiere victimizar a los delincuentes. Ay, pobrecitos, mira, seguramente si mañana la policía lo agarra preso, brutalidad policial, porque mira, el ministro está promoviendo que les rompan la cabeza a patadas. Entonces, estas fallas en la estrategia de comunicación le estás dando herramientas a quien quiere destruir el mensaje correcto, por decirlo de alguna forma. y al final lo vimos a Daniel Urresti correteando ambulantes en Los Olivos y tratando Sí, de decomisar mercadería a los venezolanos que querían vender algo para sobrevivir, ¿no? claro, que O muy sea, rescatable también el esos tema son, de... o sea, eres ministro del Interior y después eres jefe serenado, ¿no? Como que el mensaje ahí no es claro. Y ahora es candidato con muchas probabilidades de ganar la alcaldía de Lima, ¿no? Sí, vi las encuestas del fin de semana y está entre los favoritos. Que ese es otro tema, no voy a decir el peruano, sino voy a hablar de lo que sé del limeño. Resultamos muy emocionales, ¿no? Y muy cortoplacistas, que se justifica además porque si tus necesidades inmediatas no están cubiertas, entonces tú quieres a alguien que te la resuelva y no te importa las consecuencias. O sea, si yo no tengo empleo, si mi hijo está con tuberculosis, si mi madre ha muerto de COVID, si mi padre no tengo para comprarle insulina y, y encima yo salgo a la calle a buscarme mi cachuelo llenando techos en la construcción del frente y en el paradero vienen y me roban el celular y me roban los 20 soles que yo tenía para el menú de 2 días. Entonces, si viene un fulano y me dice, le voy a reventar la cabeza a patadas, yo le digo, ese es mi candidato. No es verdad. Pero eso es porque no están las necesidades inmediatas cubiertas. ¿Y qué te deja? Que se aupen a los primeros puestos de la preferencia gente con un mensaje radical, de derecha y de izquierda. Y al final lo que vamos a terminar teniendo son recortes de derechos, no de los mismos, pero la ultra, ya sea derecha o la ultra, ya sea izquierda, van a terminar haciendo algunos recortes. No te digo que nos convirtamos ni en un estado como Corea del Norte, en el que te dicen hasta de qué color tienen que ser las camisas que tienes que usar, y hay 4 cortes de pelo oficiales, o sea que eso ya es el absoluto, y tampoco nos vamos a ir hasta el otro lado en el que si te genera plata, no sé, pues mañana pongo un restaurante de hamburguesas en la punta de Machu Picchu y te vendo las 200 millas, te las lotizo al mejor postor. Entonces, ¿dónde está el medio? Y una pregunta que te la devuelvo y me gustaría conversarlo contigo. ¿Dónde o por qué no hay candidatos al centro? O sea, no los tibios de los que tanto salen, sino gente que no se vaya ni muy a la derecha ni muy a la izquierda. O tenga un poco de Que ambos no, lados. exacto, que te hable de justicia social, pero también con un poco de libertad de mercado, por ejemplo. O sea, ¿por qué Eso tenemos es lo que hablar que, de ¿tú no crees que privatizar todo Gastón, o en estatizar los todo? últimos años eso es lo que se ha perdido? O sea, sería ideal, por ejemplo, un candidato que nos hable de libertades económicas, de libertades civiles, pero que también Bienvenida. le meta fuerza al tema social, ¿no? Al tema de eliminar lo más que se pueda la desigualdad. Porque cuando Vacunas quieres gratuitas, eliminar la educación desigualdad gratuita. ideológicamente, ahí el tema va a fracasar, ¿no? Porque el ser humano en Ah, esencia es diferente, distinto, y hay que aceptar nuestras diferencias. y todos creen que tienen la razón y que el que está equivocado es el vecino. Y que Es si el piensas adversario diferente es el encima, enemigo. el que piensa diferente es Claro. adversario, ¿no? Y hay que eliminarlo. Y eso es absurdo. Entonces, el diálogo, el debate, Se ha olvídate, lo perdido, cancelamos. se ha Y perdido. y en el camino que tenemos una pandemia y la gente en las clínicas privadas te quiere vender un paracetamol a 40 soles.
¿no? O sea, Claro. entonces tú dices, no, ¿cómo vas a tener libre mercado si mira esos miserables? Con toda la razón me quieren, ¿cómo vas a hacer que el libre mercado no funcione? Hay que dejarlo todo en manos del Estado, porque si lo tienen los privados me venden una aspirina en 40 soles. Y después Ahora, dicen, no, yo ¿cómo te le vas a pregunto, todo el Estado Gastón, si el Estado es elefantiásico? Entonces, es tan difícil, no sé, que el Estado compre masivamente paracetamol y por decir, se ponga a repartirlos a todos los que van a subir en los buses interprovinciales al interior del país, o se ponga a repartirlos en el metro de Lima, en el tren eléctrico, porque o sea, seamos sinceros, quien sube al metro, al metropolitano, al tren eléctrico o en cualquier bus interprovincial, y basta que una o dos personas sean asintomáticos pero tengan el virus, van a contagiar al resto. los arruinaste a todos los del bus, claro, por supuesto. Entonces, es tan difícil que el Estado piense un poquito y se adelante un poquito a los hechos. Eso nos genera a todo el mundo una incomodidad, una frustración con respecto al Estado. Pero viene la derecha y dice, el problema son los incapaces de los radicales de la izquierda. El Estado elefantiásico, los rojos que son con los comechados, ¿no? Te van a decir. Y viene la izquierda y nos dice, es el problema de que han impuesto el capitalismo y necesitamos para eso una nueva Capitalismo constitución. caníbal, ¿no? Que quieren privatizar Machu Picchu, te van a decir. Y entonces, al medio, ¿quiénes quedamos? Los ciudadanos. así es. ¿Qué hacemos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué nos recomienda tu experiencia? Ahí viene, creo que con lo que empezamos esta bonita conversación, la ausencia de cuadros. Tú deberías voltear, lo que tú me dijiste, se debería, por ejemplo, dar paracetamol en todos los buses, Gastón, me dijiste tú. Y yo lo que te quería responder es, esa es una pregunta que debería resolver el ministro de Salud. Claro. Pero, ¿por qué no la responde? ¿No? El ministro de Salud está chateando con sus fans, ¿no? Sí, posiblemente. O tenemos regresando también a este desastre terrible en el Callao. Ah, perfecto, entonces resolvámoslo. ¿Y cuál fue la primera acción? Primero, de la empresa privada, negarlo. Y segundo, el primer paso de la remediación fue llevar a 4 buenos operarios con baldecitos estos, con los recogedores, con lo que tú barres la sala de tu casa, la vereda de tu casa, ya, para recoger petróleo con esto. Entonces, tú dices, ¿dónde está el ministro del Ambiente? ¿Dónde está el ministro de Energía y Minas? ¿Dónde está el ministro de Defensa? El COEN? No funciona nada. El El COE regional del Callao, de Lima, las autoridades mutis. Gastón, vamos a una pausa. Por favor, espéranos un momento en línea Claro que sí. y volvemos con esta interesante entrevista. Claro que sí. A partir del próximo lunes 3 de enero, por tu canal Sintonía TV la locura y el arte. del fútbol peruano. Tu programa, No, mío. no el mío, no. Nuestro, ya, de los dos. Nuestro programa. Todos los jueves a las 4 de la tarde con 30 minutos, Sintonía Salsera, el programa con los protagonistas de la música de ayer, hoy y siempre, la esencia de la salsa, el sabor tropical, la rumba que deleita, aquí en Sintonía TV. Hermano emprendedor, si vas a tomar una deuda, que nunca sea para gastos corrientes, es decir, para pagar planilla o cuotas atrasadas de tu banco. El dinero que uno se endeuda debe ser especialmente para producir. Aquí, en Finanzas al Rescate por Sintonía TV, te vamos a dar los consejos. Recuerda, todos los martes a las 11 de la mañana por Sintonía TV, Finanzas al Rescate. Todos los viernes a las 11 de la mañana, acompáñenos en Gestión Política. Y este 2022 conoceremos, analizaremos y debatiremos todos los planes de gobierno de los aspirantes a las elecciones regionales y municipales del mes de octubre. Aquí, por Sintonía TV. Amigos, estamos nuevamente en Fuego Político por Sintonía TV en esta interesante entrevista con Gastón Gaviola, que nos está presentando una serie de ideas que son muy fuertes, ¿no? Una perspectiva distinta de los análisis muy someros que, por cierto, hoy vemos en Televisión Nacional y ni qué decir en redes sociales, donde, como dice Humberto Eco, a cualquier ignorante se le permite que hable como si estuviera diciendo una gran verdad, ¿no? El gran problema del Internet es que ha generado, pues,
que lo que antes, para que alguien hable en una plaza pública, se lo tenía que ganar por prestigio académico o por trayectoria política, hoy el Internet en eso nos ha igualado a todos, ¿no? Gastón, ¿a dónde vamos? Este año es electoral, tenemos elecciones regionales y municipales. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con Perú Libre, ¿no? Vemos que el presidente Castillo en silencio le está socavando la bancada a Vladimir Cerrón, mientras también se toman fotos muy orondos en Palacio de Gobierno, hasta donde se ha podido observar de los partidos históricos, solamente Acción Popular participaría con una fractura interna que ya es bastante evidente entre la izquierda lescanista y los que quieren volver a una Acción Popular, que era un poco lo que conversábamos, ¿no? Una confederación de independientes, como lo llamó Seoane en algún momento, o un partido de centro-derecha que a veces se iba hacia la centro-izquierda, pero hasta ahí nomás, ¿no? Y luego, Boqueteo pues, solamente, claro. el fujimorismo, Rafael López Aliaga y su partido, ¿hacia dónde van? ¿Qué va a suceder? ¿Cuál es tu olfato, tu análisis? A ver, mi olfato primero me hace, como periodista, referirme a las dos últimas experiencias electorales que hemos tenido. La presidencial, en el que Castillo apareció a las 6 o 7 semanas antes de esta desgastante campaña que duró todo el verano que teníamos. En el rush final, final, claro, realmente. El Lescano y Fujimori, están que se peleaban por ahí, Urresti que parecía, Forsyth, y de repente, ¡pum! Gol. Apareció el actual presidente. Y en las elecciones municipales fue igual. La gente pensaba que era Reyardo, era Urresti, y de repente, de la nada, ¡pum! Apareció Muñoz, y ahí lo tenemos porque todavía es alcalde, ¿no? Y yo te iba a preguntar, fue alcalde, ¿no? Porque lo acusan a Castañeda, que en paz descanse, de ser mudo, pero este lo superó, es casi espiritual, no lo vemos, ya no lo podemos casi un tocar. holograma. Un holograma, así es. Es cierto, entonces con esos antecedentes inmediatos, mal haría yo en hacer a Reinaldo dos Santos, o a Talix, porque tú no sabes, mañana termino siendo yo candidato y ganando, que no hay manera, ¿no? Pero o sea, es por ponerte un ejemplo, pero ¿qué hacer con los partidos? Tú mencionaste, por ejemplo, lo de Acción Popular, y es increíble que sea un partido que cobija bajo el mismo techo al Escaño y a Barnechea, por ejemplo. Que son las antípodas ideológicas. Exacto. y no puede ser que los dos estén bajo la lámpara, me parece una... Bueno, y alguna vez a esa foto se le sumaba a Raúl Díaz Canseco y Vitocho. Claro, la recuerdo, y que tú no tienes muy claro dónde está o dónde ubicar al partido con esos, como si fuera una banda de música con esos frontmans. Ahora ¿no? son acción para pelear más bien, ¿no? Acción, porque ese era el sketch de Carlos Álvarez, brillante en sus críticas políticas, siempre en los 90, acción para pelear. Nunca más cierto que ahora. Y por otro lado tienes que el caserito, y que le iba muy bien, además flotando en la piscina sin hacer olas, era Luis Castañeda, que ya lamentablemente ya no está. Ya dejó de existir. ¿Y quién sería? Todo haría apuntar, si me permites entrar en el terreno de la hipótesis, que López Aliaga sería el heredero natural de ese bolsón de votos. Digamos, hay que recordar incluso que López Aliaga fue candidato a congresista por el Sol de Solidaridad Y fue Nacional. congresista accesitario por Lima incluso. Así es. Hay gente... Que no lo mencionan mucho ese hecho, pero es un hecho real. Lo van a encontrar la foto de López Aliaga con su camiseta amarilla, junto a Rosa Bartra, también con su camiseta amarilla, haciendo publicidad. Y por otro lado, como tú dices, tienes al profesor Castillo, que pareciera, sin querer queriendo, como diría el Chavo, el heredero del escopete de dos cañones, ¿no? Con una manito te la paso por el hombro y con la otra te cacheteo. Y lo que están diciendo personas, como se dice, que están más en el ajo dentro de estos petits comités políticos, sería que el presidente de la República lo que está apuntando es a afianzar su propio partido político. Porque recordemos que él es un invitado de Perú Libre. Claro, Perú Libre es de Cerrón y su hermano, ¿no? Así es, que es el típico ejemplo de caudillismo, ¿no? Tú votas no por el partido, no por la ideología, sino por el líder, por el carisma del líder. Así es. Miremos lo que le pasó a Latra. Yo respeto mucho a Latra porque como alguien a quien le gusta tanto la historia, y hablamos, no sé, desde la Revolución de Trujillo, los mártires de Chan Chan, todo lo que quieras. El año 31, hace 90 años. Así es.
que yo he recorrido esas ruinas de Chanchan y yo he visto los agujeros de bala de los Hasta paredones ahora, donde fusilaban hasta a ahora los- se a pueden los observar, artistas así que es. siguen ahí, claro. Pero retomando la idea, Alan García también es otro líder carismático. Él dominaba la plaza y el discurso, creo que como ningún político de la segunda mitad del siglo XX, pero desapareció García y el APR se volvió un fantasma de sí mismo. Implosionó, ¿no? Claro, aliándose primero con Lourdes Flores, ¿no? Que se olvidó que Alan le puso la candidata de los ricos y con eso le quitó la elección. Y casi te hace acordar cuando se aliaron con la Unión Nacional Oderista, los apristas. Claro, en el ¿no? Y Congreso, después, la Alianza APRA 1. Exacto. Y después de que los estuvieron persiguiendo, literalmente a balazos. Y además es que en ambos casos electoralmente fue desfavorable para el aprismo ese tipo de alianzas, ¿no? Una mala inversión en ambos casos. Sí. Y ya que sirvió, digamos, mencionaste para- la libertad, este nuevo género de liderazgos que ha forjado César Acuña, más conocido como Plata como Cancha. El poder ¿Cómo del crees que le vaya dólar. después de esta barbaridad que ha generado con esta sentencia o una querella a su favor? A ver, yo no sé exactamente qué es lo que quiere el señor Acuña, no me he metido en su cabeza, me encantaría, pero no sé cuál es su intención. Hacerse rico demandando a Un Pimentel y periodista, Acosta, ¿no? lo dudo porque dinero tiene. Lo otro es decir, hay mucha gente, muchos comentaristas que decían, no, ha destruido cualquier capital político que tuviera para las próximas elecciones. Tampoco, Pero los también muertos en pienso el Perú la gozan de buena salud, siempre, como Fue el regla. segundo gobierno de Alan, ¿no? Claro que sí. Alan García nos dejó con una Hiperinflación, mega el inflación, país al una borde del hiperinflación colapso. que Y si vino un tú lo segundo analizas- gobierno y lo hizo muy bien, ¿no? O sea, el primer gobierno de Alan nos dejó con una economía más quebrada que el final de la guerra con Chile. sí, claro. Con la diferencia que los chilenos, cuando desocupan Lima, se llevaron literalmente hasta los rieles del ferrocarril. O sea, todo lo que no estuviera clavado al piso se lo llevaron. Ya. El primer gobierno de Alan nos dejó peor que eso. Y el segundo gobierno, primero, Alan logró ser presidente por segunda vez y no lo hizo tan mal, fíjate tú. No, bueno, está el tema del precio de los metales, el auge de la inversión. Pero aprovechó en- una coyuntura que siento que, por ejemplo, este gobierno no la aprovecha, ¿no? Gastón, No. el tiempo es tirano, nos ha ganado, esta entrevista ha estado interesantísima y de hecho voy a coordinar con producción porque tiene que haber en algún momento una segunda parte. Ha sido un por placer supuesto. tenerte con nosotros, se nos quedan varios temas en el tintero Sí, sí, y bueno, sí, muy por arriba. tus palabras finales. Mis palabras finales. El que no conoce la historia está condenado a repetirla, por favor. Vuelvo al principio. No digamos que estamos en el peor momento de nuestra historia ni en nuestra peor crisis política, porque como ya les he dicho, hemos fusilado a 2 presidentes de la República. Por favor, que no vuelva a ocurrir. No debemos volver a bañar en sangre al país ni hacer estos exabruptos que están en los libros de historia. Nuestra historia está ahí, y insisto, si no conocemos nuestra historia tenemos el gran peligro de repetirla. Entonces, leamos un poquito más. Muy bien, gracias Gastón y hasta una próxima oportunidad. Hasta una próxima. Muchísimas gracias por ustedes invitarme. A partir del próximo lunes 3 de enero, Por tu canal Sintonía TV la locura y el arte. del fútbol peruano. Tu programa, No, mío. no el mío, no. Nuestro, ya de los dos, nuestro programa. Todos los jueves a las 4 de la tarde con 30 minutos, Sintonía Salsera. El programa con los protagonistas de la música de ayer, hoy y siempre. La esencia de la salsa, el sabor tropical, la rumba que deleita. Aquí en Sintonía TV. Hermano emprendedor, si vas a tomar una deuda, que nunca sea para gastos corrientes, es decir, para pagar planilla o cuotas atrasadas de tu banco. El dinero que uno se endeuda debe ser especialmente para producir. Aquí, en Finanzas al Rescate por Sintonía TV, te vamos a dar los consejos. Recuerda, todos los martes a las 11 de la mañana por Sintonía TV, Finanzas al Rescate. Todos los viernes a las 11 de la mañana, acompáñenos en Gestión Política. Y este 2022 conoceremos, analizaremos y debatiremos
todos los planes de gobierno de los aspirantes a las elecciones regionales y municipales del mes de octubre. Aquí, por Sintonía TV.